Además, añadiría, llama particularmente la atención la admisión en varios pasajes de la entrevista. Voy a leer una parte textual, ¿no? Que es, él dice, no ha sido preparado, él habla en tercera persona en ese caso, no ha sido preparado, no ha sido entrenado para gobernar, dice él. Y esa es una admisión muy particular, ¿no? No me voy a disfrazar, voy a seguir siendo el mismo. Es como que, por un lado, reconoce ese vacío, pero por otro lado, apela a, de repente, un juicio benévolo a partir de una supuesta transparencia, ¿no? Sí, yo quiero decir primero de que la ruptura de este silencio del presidente en relación a las entrevistas es bueno, porque los mítines, la campaña visten al presidente o a los políticos, pero las entrevistas lo desvisten, lo desnudan, y me parece que habría que rescatar eso al margen de la opinión que uno tenga de los entrevistadores y del contenido de la entrevista. Y yo creo que las dos entrevistas con César Gilbert y con Lucar, y de los avances que ha soltado en las últimas horas CNN, daría la impresión que evidentemente lo que tenemos es frente a un político mucho más fácil de definir que en el pasado, y eso es un avance. Y tú acabas de decir que es una constante esta confesión de que no está preparado para gobernar, y yo diría que esta es una declaración política de envergadura, porque se supone que en el pacto democrático, en el pacto republicano, el ejercicio del poder implica no tanto tener títulos y trayectoria incluso, sino tener ideas centrales, y creo que esta declaración del presidente sí tiene un peso para ser analizado y puesto sobre la mesa. Pero es una declaración, digamos, que finalmente le conviene o lo complica más. Como insisto, o sea, el subrayar esa idea por parte del presidente pareciera que también busca, entre otras cosas, bueno, apartarse de lo que podríamos llamar políticos tradicionales o qué sé yo, pero es, como señalas, extraordinaria admisión, diría yo. Es muy peculiar, muy particular. Depende. Yo creo que en el corto plazo lo perjudica mucho y no sé si lo beneficiará en el mediano plazo, porque la admisión de un presidente en el sentido yo no estoy preparado para gobernar, asumí el cargo sin estar preparado y estoy aprendiendo, puede tener lectura de varios códigos. Un código, por ejemplo, es de que el presidente no está liderando, y yo reitero, está flotando. Segundo, probablemente esto implique rebajar expectativas, porque ya ahora mismo la gente le pide poco al gobierno, ¿no? Y quizás en lo que más podría afectarlo es que está demostrando que el presidente, rebajando expectativas, también no tiene plan y está en la búsqueda del plan. Frente a la búsqueda del plan hay dos posibilidades, que lo encuentre o que no lo encuentre. De modo que lentamente daría la impresión como que el gobierno está suspendido en el aire y que hay como una cosa pública con tres cuerdas separadas, ya no dos. Por un lado va la economía, por otro lado va la salud y por el otro va la política. Entonces, sí me parece que en el juego del corto y mediano plazo habría que ver cuánto lo perjudica ahora y cuánto lo beneficia en el futuro. Ahora, hay otra constante, que es esta suerte de convocatoria permanente que el presidente hace. Que hace el presidente, digamos, a los actores políticos, a los actores de la oposición. De hecho, hoy el titular del diario El Peruano va por ahí, ¿no? Llama a la unidad nacional. Esa sería, digamos, una intención, pero de ahí hay una convocatoria básicamente incluso a posibles ministeriables, ¿no? Es también curioso eso, ¿no? Es decir, abres la cancha, pero no se concreta exactamente cómo se procesaría esa convocatoria. En los fragmentos de la entrevista que hoy en extenso difundirá CNN, hay una parte donde él dice que su gobierno es de ancha base. Eso también es inédito, porque hasta ahora, o hasta antes de ahora, el presidente había señalado que este es un gobierno del pueblo y no había discutido de que su gobierno era o de izquierda o progresista o que venía de esa cantera. Esta declaración de que el gobierno es de ancha base, es cierto, es un término muy antiguo que se usaba hace 40 años, quizás traduciendo, está diciendo que su gobierno es o quiere ser plural. Y ahí habría que preguntar cuán ancho es el gobierno y sobre qué bases, porque podría ser que sea una base achatada. Y ahí sí hay cambios, como por ejemplo el hecho de que varios partidos que criticaban al presidente
Por ejemplo, el Perú Libre ha dejado de criticarlo hace semanas. Tampoco lo critica formalmente Alianza para el Progreso. De modo que si es que al final de esta ronda de entrevistas queda claro que el presidente busca un plan, y un gobierno plural, habría que ver pues cuáles son los modelos. Por un lado podría ser el modelo de un gobierno de izquierda y centro parlamentario, es un modelo 1, pacto partidario. El modelo 2 podría ser de un centro social con presencia de tecnócratas neoliberales, que es un gobierno, digamos, Vizcarra 2.0, como ha dicho con la entrevista de Luca, le ha dado la impresión. Y la tercera opción, un gobierno mixto, más ambicioso, con partidos y sociedad civil, que yo rotularía esto como gobierno del acuerdo nacional. Entonces, esas serían las tres opciones que tendría esta especie de moderación desordenada del presidente: pacto partidario, gobierno de Vizcarra 2.0 o gobierno del acuerdo nacional. Es interesante lo que señalas porque, claro, al final la percepción es, uno pensaría, ¿no? Bueno, esto está listo para ser llenado de contenido, ¿no? Hay una interpretación que va por ese lado también. Sí, lo que demuestra, lo que contigo hace algunos meses conversábamos, que la gobernabilidad del Perú es un cuaderno en blanco que se está escribiendo todos los días. Y en ese esfuerzo de escribir se cometen errores, se acierta y a veces se perfeccionan por la sucesión de errores que nos enseñan. En cualquier otro país probablemente que un presidente dé la impresión que está buscando un plan a 6 meses de iniciado su gobierno, es una cosa terrible. Para el estándar peruano no es así. El gobierno de Fujimori el año 90, el gobierno de Humala el año 2011 e incluso el propio gobierno de Kuczynski, a los pocos meses de instalado en el cargo, llevaron a cabo estas remodelaciones en busca de un plan nuevo, que incluso planes que no fueron explicitados en su mensaje de asunción al mando. El problema es que en esos tres casos, Fujimori, Humala y Kuczynski eran más dueños de las ideas, y ahí es donde daría la impresión que existe el déficit principal que se advierte en estas entrevistas del presidente, en que no hay un conjunto de ideas más o menos claras de cómo organizar el gobierno del Perú. Has hablado y has escrito también en los últimos días sobre la posición de la tecnocracia. En los últimos días hemos visto un comunicado al cual no se le dio mucha pelota, pero es muy llamativo, que me parece 6 ministros de la producción, exministros de la producción, advirtiendo, ¿no?, de unos cambios, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con CITE, con Innovate Perú, es decir, lo que podría ser un borrar de un plumazo lo que es el desarrollo de la tecnocracia. Por ejemplo, ahí, cuando hablamos de diversificación productiva, hablamos, ¿no?, se suman otros sectores como transportes y comunicaciones, energía y minas. No se ha tratado lo suficiente, ¿no?, en las entrevistas de esto, pero allí evidentemente está claro buena parte de los cuestionamientos de esa tecnocracia, que dice, oye, estás desarticulando ciertos aparatos del Estado que no deberías desarticular. Eso al parecer no se toca en profundidad, o no parece preocuparle mucho al presidente. Bueno, esta tecnocracia que ha tenido 25 o 30 años de vida en el Perú, ¿no?, con 2 generaciones, digamos, de tecnócratas, está a la expectativa. Yo siempre saludo a los tecnócratas que fueron antes ministros y cuando estaban en el gobierno no quisieron, no supieron, no fueron coherentes con lo que hoy reclaman. Siempre tienen ideas que son bienvenidas, sobre todo si es que lo que piden es una segunda oportunidad. La clave está en que creo que este modelo del tecnócrata alejado del político, que yo creo que es más o menos el segundo modelo del gobierno plural, una especie de Vizcarra 2.0, yo creo que no sería una alternativa para esta etapa, porque creo que hay un conjunto de demandas de la sociedad que deben ser procesadas. Yo creo que el presidente acierta cuando dice que el Perú quiere unidad. Pero creo que el Perú quiere más allá de la unidad, quiere unidad y cambio. Y ese mix entre unidad y cambio es muy interesante, porque en los últimos años hemos tenido prédicas desde el centro y desde la derecha que priorizaban la unidad pero sacrificando el cambio. Y hemos visto que eso no ha estado funcionando y no funcionará. De modo que un gobierno plural debería hacerse cargo de las dos cosas, del consenso que el Perú sí necesita para crecer, para reactivar, para distribuir, generar empleo,
pero también necesita cambios porque se ha revelado que lo que hemos tenido en el pasado, prácticamente en la pandemia, quedó desnudado como un Estado que falta, regulación que falta, promoción que falta. Claro, pero vemos allí, por ejemplo, algo un poco más estructurado desde ministerios como el MEF, la propia PCM, ¿no? Seguramente, pero no tanto en estos otros, ¿no? En transportes y comunicaciones, en energía y minas, o sea, donde parece primar de alguna manera cierto desorden. Sí, yo creo que hay digamos, tres niveles, de tres ritmos en el gobierno, ministerios que están operando porque vienen con viada o porque se encuentran en el camino con cosas que deben ser hechas. Yo podría decir efectivamente economía, y está Midis, y quizás mujer, podría ser también que ahí podamos ubicar al Ministerio de Cultura. Luego tenemos ministerios que están a medio camino, con dificultades para organizarse, donde está quizás defensa, donde está educación, donde está interior, que ha tenido muchos cambios, y luego hay un grupo de ministerios que no levantan vuelo después de 6 meses. Probablemente el caso más caracterizado es transportes y comunicaciones. Pero es curioso cuando Hildebrand le pregunta al presidente sobre por qué no cambiar en ambiente y en transportes, él dice, déjeme evaluarlo. Bueno, eso significa que el presidente no es consciente de esta diferencia de ritmo y de eficacia de sus ministerios. Juan de la Puente, muchas gracias por estar con nosotros hoy con estas evaluaciones iniciales, ¿no? Como decíamos, esta ruptura de silencio entrevistaril. Gracias por estar con nosotros, Juan. Gracias. Vamos a continuar, vamos a hacer una pausa, ¿no?